buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Soy o No Soy. Estamos aquí reunidos con nuestra querida Mariana y nuestro querido amigo Ricardo, pero, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Así Con es. ustedes, nuestra querida amiga. Bueno, sí somos amigos, ¿no? No, mentira. Somos Bueno, amigos. Pensar un poco. No te conozco bueno, tanto, la nuestra verdad. querida misionera, Diana González. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Aplausos Hola. en postproducción. Estoy bien. Estoy bien. Sí. ¿Estás tranquila? ¿Qué tal Sí, el sí. viaje? Estoy cansada por el viaje. Fueron como 7 horas, creo, de viaje. 7 u 8 por ahí. Y vengo de 2 semanas también de mucho trabajo, pero ¿En serio? dentro de todo, bien. La vida misionera es un poco agotadora en sí. Sí. Un poco, no, es que es real, pues aquí no hay cómo, no hay Sí. cómo. Bienvenido Ricardo, bienvenida Mariana. Mariana, de nuevo la tenemos aquí. Bien, Yes. Mariana. Gracias. Le dimos, ¿Qué tal? le dimos vacaciones la semana Le pasada. dimos vacaciones. Esta empresa ya da vacaciones Para que veas. para que veas Con todos nomás. los derechos. Sí, y si nos ven un poquito, ¿cómo que se llama? Elegantes, es porque tenemos una invitada muy especial. Así que cada vez que va a venir una invitada especial, vamos a venir elegantes. Te faltó la corbata. Yo no uso Yo, corbata. yo dudo mucho, amigo, que venga elegante cada vez que venga un invitado Sí. especial. Bueno, va a ser un programa lleno de inspiraciones y historias por contar. Esperemos no abrumarte tanto con las preguntas y estamos interesados en lo que es las misiones, ya que como es una de las, ya que es una de las, uno de los mandatos de Dios, queremos que nos expliques desde tu punto de vista y experiencia. Yo pienso que las misiones son muy importantes más que nada con respecto a todo lo que pasa alrededor, porque en cierto punto también es dejar tus seres queridos, tu familia, lo que te rodea, lo que estás acostumbrada a veces a pasar, en otros casos pues una profesión o algo por el estilo. Hay diferentes formas de verlo, ¿no? Pero las misiones en sí es un trabajo que yo respeto mucho, bueno, respeto mucho todos los ministerios, pero como que admiro mucho más en este cambio, en este caso las misiones en sí. No sé, ¿tú qué piensas, Mariana? De hecho, como la iglesia en la que pertenecemos es misionera, entonces sí que se da un enfoque y siempre se nos habla de los misioneros. Y justamente de darles el reconocimiento del trabajo, la valorización y también nos motivan a darles el apoyo, porque al misionero hay que apoyarlo, gente, hay que apoyar al misionero siempre. Y así sea en la oración o en lo poco que se tenga, pero hay que ayudar. Así como lo mencionaba antes, justamente es el agradecimiento. Agradecimiento a Dios es cuando uno da lo que tiene. Y a veces es servicio, a veces son recursos, a veces es lo que se necesite. O sea, para lo que se necesita en el ministerio. Entonces, dime cómo, o sea, la verdad, sí me da curiosidad, porque siempre se nos habla de los misioneros, pero siempre me da curiosidad cosas como tú te das cuenta que realmente quieres ir a hacer misiones, quieres ser misionera, porque se sabe que el misionero va a trabajar de voluntario, con todas las ganas, entonces, y con el apoyo del Señor, por supuesto. Entonces, ¿cómo tú tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso como tal? Bueno, el ser misionero es un llamado, ¿no? Es un llamado que viene de Dios. Y siempre se nos hace mucho énfasis en esto, porque cuando llegamos al campo misionero nos podemos encontrar con algunos retos y como situaciones muy difíciles en las que solo nos mantiene la convicción de llamado. O sea, de saber que Dios me llamó para hacer esto en este lugar y en este tiempo, ¿no? Porque de lo contrario, muchos incluso en mi región, he escuchado algunas historias de misioneros que han regresado del campo por eso, porque se encuentran con situaciones que no saben gestionar, porque a veces salimos por emoción, porque se escucha chévere, porque hay mucha promoción, porque estoy en este camino y ya, este es el siguiente paso, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para salir al campo es tener convicción de llamado. Y esto viene diferente para cada persona, ¿no? Porque todos tenemos una relación con Dios diferente y Dios es personal para cada uno, ¿no? Entonces algunos nos habla por la palabra, en oración, por el consejo de algún líder, ¿no? Entonces en mi caso
El llamado vino en un tiempo de mucha dificultad para mí, cuando tenía 18 años. Yo acepté a Jesús en la iglesia del Nazareno cuando tenía 12. Pero un tiempo después, por decisión de mis padres, salimos de la iglesia del Nazareno y estuvimos en otra iglesia. De hecho, estuvimos en 2 iglesias diferentes. Y estando en esa segunda iglesia, yo iba al servicio, yo cantaba, oraba y todo, pero la realidad es que mi corazón estaba lejos de Jesús. Y fui y hablé con mi mami y dije, yo no quiero seguir así. O sea, de verdad que no me siento como una cristiana. No me siento como parte de la iglesia, este lugar no me gusta, yo voy a regresar a la iglesia del Nazareno. Y en medio de esa decisión hubo mucha búsqueda, como tratando de regresar a Dios. Oraba, leía libros, escuchaba algunas prédicas, leía y así, ¿no? Y en medio de esto, yo me encontré con un libro que no tiene ningún sentido como haberlo leído, porque el libro se llama Preparándome para ser ayuda idónea. Entonces, este es un libro que habla de cómo yo me voy a preparar para ser una esposa. ¿Tienes el libro que me lo prestes? Sí, tengo. Acabo de pasar. Bueno, para ser una esposa. tú vas a ser una Para ser esposa. una ayuda Pero le invierto el género, pues. Sobre lo que deberías de esperar de tu esposa, te puede ayudar. Pues, Es verdad. O porque cuando tú- ya esté visualizando un prospecto, ve, ñañita. te lo, va a ser un te lo buen presto, regalo. te lo presto. Lo prendo. Yo pedí que me Un lo acto de amor. ¿sí? No. Sí, de hecho todas las solteras deberían leerlo. Ah, ve, Sí, Vale. ya. es muy bueno, Total. porque bueno, a mí me ayudó muchísimo, no para ser una esposa, pero, o bueno, no sé, tal vez cuando esté en la situación. Pero ella está dando algunos consejos de qué hacer con mi soltería. Hay un capítulo de qué hacer antes de casarme. Y uno de los consejos que ella daba es hacer un viaje misionero. Y en ese tiempo yo ni sabía nada de misiones. Ni sabía que era un misionero, nada. Ni cómo llegar a ser un misionero. Pero comencé a orar por eso, porque algo inquietó mi corazón y oré. Y yo decía, Dios, permíteme hacer un viaje misionero. Un mes. Yo quiero ir un mes a misiones y experimentar, porque era como un checklist, ¿no? Claro, Claro. de cosas que tengo que hacer. De la soltería. Ajá, entonces, y oraba, y en medio de esa oración, yo llego a la iglesia del Nazareno, y quizá como en el primer mes, segundo mes, llegó un misionero en su gira a mi distrito, y él habló de misiones. Y él habló de un proyecto que estaba buscando 120 voluntarios para plantación de iglesias en zonas urbanas. Y yo dije y supe en mi corazón que por ese proyecto yo estaba orando, ¿no? Y no dije a nadie, yo seguí orando, y se presentó una oportunidad de un viaje misionero a Nicaragua por un mes. Ya. Entonces, bueno, estaba considerando, también fueron los 100 años de MNI de mi región, y yo fui a ese congreso, y en ese congreso habían muchos misioneros, historias misioneras, y aprendí más sobre misiones, y en ese congreso yo tuve una convicción de que Dios me estaba llamando a las misiones. Ya eran muchas señales. Sí, Eso o dice sea, la lección. había orado mucho Claro. por eso, ¿no? Entonces, en ese congreso yo hablé con mi pastor y dije, pastor, yo creo que Dios me está llamando a las misiones. Y mi pastor dijo, ya, te vamos a apoyar. Pero antes de salir de misionera, me tenés que dar tu título de universidad. Muy ok, bien. muy bien, muy bien. Eso Pues, quiere decir que el pastor ya me puede mandar mío. claro, de que conmigo se va. ¿Tienes el llamado? Pues anda. Mira, ustedes dos ya se pueden ir de Yo no misiones. te vi levantando tranquila. la mano cuando el pastor dijo. Estaban mirando a todos de allá. Sí, yo estaba viendo manos levantadas Claro. y no vi ninguna Esa mano. es tu misión también, no, porque no. Me da apenas miedo. alcanzaba la mano, ella se... Hermano, Ajá, ¿tú yo quieres me ser iba a ministro? acercar para Sí, iniciar ¿verdad? el proceso. Sí. Aquí no perdemos tiempo, dice. Claro. Me tocó orar bastante. Pero lo bueno es que como iglesia nosotros Sí. también tenemos la ayuda del pastor. Pues, por ejemplo, ya con lo que dijo Enante ya lo Sí. tenemos comprometido, incluso Diana lo escuchó, ya Ujú. cualquiera que se anime adentro de la iglesia, Es que no escuché, estaba... Ya va. Y eso es clave, ¿no? En mi proceso de llamado y de salida como misionera,
Mi pastor sigue siendo, ¿no? Una pieza clave en mi llamado. Porque cuando somos llamados, debemos ser enviados. Ujú. ¿Quién te envía? Ujú. Te envía a tu iglesia local, Claro. ¿no? Entonces, mi pastor sí ha sido de mucho apoyo para mí. Entonces, ahí comencé misiones. Entonces, después de ese mes, al finalizar ese mes en Nicaragua, yo supe, este es el estilo de vida que quiero. Y una de las, bueno, se me vino una pregunta a la mente, ¿piensas ser misionera toda tu vida, de aquí, el resto en adelante? Por ejemplo, Pues, porque puede estar en los deseos de Dios, pero ya en los deseos personales también de uno. eso es interesante, porque una vez estaba conversando eso con mi mentora y ella dijo, Diana, tenés muchos caminos enfrente y el que elijas va a alegrar el corazón de Dios, ¿no? Sí, estos caminos están dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, porque podemos cumplir nuestro llamado de diferentes maneras. Claro. Entonces, el anhelo de mi corazón es servir como misionera, ¿no? Pero en este tiempo, en el seminario, Dios está guiando mi llamado de una manera mucho más específica que solo ser una misionera, ¿no? Ujú. Entonces, a veces anhelamos mucho como tener ese título de misionera. Porque es parte de nuestro llamado, ¿no? Ujú. Ser misioneros, ser misioneros reconocidos por la iglesia, por nuestra iglesia local, nuestro distrito, la denominación y esto. Pero ahora Dios está direccionándome mucho más en educación teológica. Ok. Y para servir en educación teológica no necesariamente debo tener un título de misionero, ¿no? Que tener la Entonces, convicción y la disposición. Ajá, sí, entonces, no sé si Dios está preparándome para dejar de ser misionera, pero ese es mi deseo, ¿no? Puede ser maestra de misioneros. Pero lo importante También. es servir, dice. Claro, Claro, claro. El Señor ¿cuánto te tiempo ponga a ya llevas de servir. Sí misiones? sé, ¿Cuánto, que quiero seguir sirviendo a Dios a tiempo completo, una pregunta, ¿cuánto tiempo ya llevas de misionera? desde el 2019. 2019, ya estamos en Ajá, 2025. salí en el 2019 y estuve 2 años en Guatemala, en plantación de iglesias. Luego regresé a mi país 1 año y medio y luego vine acá, a Ecuador. Ok. ¿Qué tal Ecuador? Bonito. Me encanta Ecuador. Sí, la verdad, me encanta Ecuador. Sí, eso es lo bonito de ser misionera. Hay ciertos aspectos donde uno tiene que entregarse totalmente. Una de las cosas que yo escuchaba siempre es que cuando uno hace misiones y comienza a acompañar a las personas, uno tiene que sacrificar su tiempo como misionero, incluso su dinero, pues que a veces recibe de misiones o de donaciones. Entonces, para alcanzar a más personas, eh, a, a que asistan a una iglesia, se podría decir, en lo que es plantación de iglesias en cierto punto. Porque ¿cuántas iglesias has ido o has plantado así en ese sentido? En Génesis, en Guatemala, Ujú. participé de un proyecto que se llama Génesis y que es específicamente de plantación de iglesias. Ujú. Entonces teníamos 2 sitios en los que estábamos trabajando, pero al final de los 2 años solo logramos plantar en uno de ellos. Porque justo en ese tiempo llegó la pandemia. Ok. Y la pandemia nos encerró muchos meses y luego la dinámica del trabajo ya no fue la misma, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios una iglesia quedó plantada. Quedó plantada. Sí, y como asignación solo he tenido esa asignación como plantación. Porque Ok. vine a Ecuador, a la Amazonía, estuve en el Oriente 1 año y medio y ahí servía en proyectos de compasión. Estás en compasión. Ujú. Entonces, como misionero, puedes ir a plantar iglesias, también puedes ir en lo que viene a ser compasión, en la ayuda, pero si es administrativo, estabas de tutora en No, compasión. yo trabajaba en la área espiritual. Discipulado. Muy ok. bien. Discipulado y evangelismo. Y entonces también puedes estar siendo, como ahora estás sirviendo en ETED, como apoyo administrativo.
que Sí. tuviste estas 2 semanas por justamente un evento que fue fuerte, que de Ujú. hecho fue tu ceremonia de graduación, qué lindo. ¡Bravo! Un ¿De qué nos logro, grabamos? maestría, señores, maestría, perdón, no Sí. cualquier cosa. Bueno, dentro de la iglesia del Nazareno hay muchos roles que Ujú. pueden desarrollar los misioneros. En finanzas, comunicación, plantación, evangelismo, coordinación de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Entonces, no es que todos los misioneros son plantadores, ¿no? Ujú. Y ni todos los plantadores son misioneros. ¿Verdad? Ajá. Es O sea, yo verdad. tenía bueno, sin conocer, yo pensaba que con una persona misionera literalmente iba y creaba una iglesia y todo eso, pero no tenían, dado a entender que en sí se basa en las capacidades que tiene cada uno de ellos y la manera en que pueden servir. No sabía que podía ser así, o sea, literalmente yo puedo ser misionero, pero enfocado en lo que yo puedo hacer. Exactamente, con los dones que Dios te dio. ¿Se podría decir que nosotros estamos haciendo misiones en estos momentos? Ush. O sea, Estamos haciendo misiones virtuales. no. Porque, por ejemplo, este programa lo pueden ver de aquí a España, O sea, pero yo en diferentes lugares. O sea, depende. Pero eso cuenta como misiones, porque Eso eso es cuenta como- predicar la palabra. Claro, O eso sea, cuenta como misiones. como misiones y predicar la palabra yo creo que es diferente. Ujú. No, Ujú. ¿cierto? Desde misionología, no. Desde Porque cuando misionología. todo es misiones, nada es misiones. Mm, ¿Qué? Ahora sí, modo confundido activado, no puede Como ser. que eso yo no soy, espera. Ya. Es que cuando cuando todo es misiones, cuando Ajá. todo es considerado misiones, entonces nada es misiones. Ujú. Entonces Ah, hay ok. que tener dentro de nuestra iglesia local muy definido cómo participamos de misiones y cómo participamos de la misión. Mm. Comprendo. Porque Ya. misión y misiones no es lo mismo. O sea, Claro. y en esa área, pues sí podríamos decir, o sea, tienes que desplazarte a cierto punto, sea dentro de tu misma ciudad, para que conste como Sí, misiones. dentro de la misionología entendemos como misionero a alguien que está moviéndose a una cultura diferente. Ah, ok, ok. Obviamente ok. a cumplir con la misión, ¿no? Ok. Con el rol que la iglesia le asigne en nuestro Sí. caso, como iglesia del Nazareno. Claro, sí, Ujú. sí. Es muy, Pero es todos muy participamos de la misión, Claro. aun cuando no todos participamos yendo a misiones. Ya vamos a ver en los comentarios qué nos dice la Pero gente cuando entendé. nos comenten. Ay, sí, yo sé, eso es misión, eso no es misión. Nos funan, nos Sí, funan. los teólogos. Bueno, está bien. Bueno, He compartimos su tenido opinión, usted que confrontaciones con mis comenta. estudiantes Ajá. sobre esto. Ah, sí. Sí. Qué Sí, interesante. porque todos llegan diciendo todos somos misioneros. Ah, mira, se hace un debate sí, cada yo quien. soy misionero aquí. Y Mentira, está usted no es bien misionero. si piensas. Yo una Pero vez- sí, Pero es incorrecto. Bien, bebé. ¿te pones a pelear en clase con tus estudiantes o no? Pues Ellos hasta lo buscan, dice. hay límites, no voy a decir pelear. Ya. pero sí Aquí no podemos peleamos. entrar en debates. Aquí Claro, nos son debates. construimos, debatimos. debatimos de manera constructiva, Sí. dice la Es clase. que justamente considero que el momento que le estás enseñando algo a alguien, tienes que debatir, o sea, tienes que justamente, porque a veces nosotros en la sociedad tenemos ideas erróneas, Ujú. entonces cuando tú vas a aprender realmente de algo, vas a atacar esas ideas erróneas y vas a moldearlas, construirlas. Entonces sí, se Exacto. debate. Si algo está mal, se tiene que hablar y se tiene que debatir. Sí, porque, No bueno, en la y pelea. aquí aprovecho para hablar de ETED, ¿no? O del Claro. Bachillerato Superior en Teología, porque uno de los mitos que hay alrededor de esto es que solo es para los pastores. Es verdad. Mm, Y si alguien entra a estudiar teología es porque tiene un llamado a ser pastor. Y esto no es cierto, porque como Iglesia del Nazareno y como Iglesia Evangélica, nosotros creemos en el laicado. Y todos somos agentes del reino, ¿no? Verdad. Estando como dentro de un ministerio como el pastorado, misionero, evangelista y esto, y desarrollando una profesión, como un médico, un maestro, un ingeniero. Entonces, en ambos escenarios se necesita ser cristianos, se necesita dar testimonio. Y para esto, lo más recomendable es que yo esté preparada para poder tener conversaciones sobre Jesús.
Claro. No. Yo cuando estudié en el seminario, estudié un año, a mí me dio clase un sacerdote. Muy interesante, porque él era sacerdote de una iglesia católica y toda la cuestión, y él daba Antiguo Testamento. Y sus clases eran muy buenas y muy divertidas al mismo tiempo. Pero me asombró mucho porque él no llegaba vestido como sacerdote, pero él cuando se presentó y toda la cuestión después, dice, no, sí, yo soy sacerdote. A mí me encantan los cristianos, dice. A mí me gustaría ser cristiano, pero no me da el sueldo de la católica, no me lo dan los cristianos, decía. Entonces, sí, no, realmente me impactó mucho en esa área y pues hay diversidad de maestros de diferentes tipos, ¿no? En ese sentido. Mi experiencia, yo una vez hice un test y me salió el don de misiones. O sea, literalmente una vez llegaron misioneros de otra iglesia a la iglesia, a la antigua, a la que estamos en el otro local, y le dieron literalmente un test a todas las personas, un don de misiones que había para ver, y de repente el puntaje me salió alto en misiones. Me dijeron, ese es tu don. Pero yo no entendía y no quería, literalmente. O sea, querer salir, viajar a otro lugar y pasar, porque yo ya estaba seguro, cuando uno ya se sienta en un lugar y no está seguro. O sea, yo soy de las personas que si no estoy seguro, no voy. Ya más o menos así, todavía no tengo ese salto de fe. Y yo sé que Dios está tratando mucho conmigo en eso. Y por eso mi amigo Isaac se unió a Stream, ¿verdad? Ah, sí. Ya en ese tiempo existió Extreme, que era para los chicos que se querían unir a misiones y se iban a otro lado, pero yo no me metí. Aunque yo sabía porque literalmente me salía mi puntaje altísimo de misiones. O sea, yo tengo todo para hacer misiones, pero no quiero hacer misiones. ¿Ya? ¿Podrías dar algún consejo para las personas que sientan que su don es misiones, pero que le den ese salto de fe? Bueno, lo que decía al inicio, ¿no? La convicción. La convicción. Entonces, la convicción, y eso viene de tu intimidad con Dios. Entonces, es en tu intimidad con Dios que no solo vas a tener seguridad de llamado, pero sí Dios da el querer como el hacerlo. Entonces, es el Espíritu Santo quien te va a estar guiando, ¿no? Y depende de cómo vos conozcas a Dios, vas a poder tener confianza en Él, ¿no? Porque no vas a confiar en alguien que no conoces. Claro, eso No, es lo que ajá. me estaba preguntando, Entonces, porque muchas veces hay personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio, pero no tienen, desde el momento que llegan, hay personas que demoran en tener esa conexión con Dios, o sea, literalmente pasa eso. Y ahí es cuando te das cuenta y te sientes atraído por la gracia de Dios, y tú literalmente das ese salto de fe. Ya, entonces me toca orar nomás. Sí, bueno, Tengo que hablar más. para mí la oración fue clave, ¿no? Y claro, en el proceso yo tuve como muchas experiencias en donde, por ejemplo, tenía que ir a participar de un, bueno, en mi región tenemos COM, que es Campamento de Orientación Misionera. Ah, mira qué chévere. Y parte de mi inicio en misiones fue apoyando en COM, ¿no? Apoyaba en logística, luego apoyaba en talleres y esto. Entonces me había comprometido con la coordinadora de movilización misionera de mi área a ir a acompañarle en Petén, que es al norte de Guatemala, en el COM, ¿no? Yo ya estaba dentro del horario, yo ya dije sí, voy, pero no tenía cómo irme, o sea, tenía cero dinero. Era universitaria. Ah, claro. Universitaria. Total, estudiante. No, Ya yo sí creo tenía que- dinero, pero bueno. Y bueno, Pero para pagar la universidad. casos. Hay que- Clase de casos. Nada más. Entonces, y bueno, pero estaba como, bueno, no tengo dinero, pero voy. Y siempre he tenido como mucha fe y mucha confianza en Dios, ¿no? Algo que me enseñó, el misionero que llegó, que les dije que había llegado, con él mismo fue mi primer viaje misionero. Entonces, y algo que él dijo y a mí me quedó en mi corazón es, si Dios invita, Dios paga. Ah, sí. Tienes razón. Ah, sí. Sí lo he escuchado, Sí, He mira. Si Dios tenido invita, Dios paga.
ha sido una verdad en mi vida. Mira, esa es una verdad que yo también he vivido, pues porque prácticamente, por ejemplo, yo estudié en el seminario, que te digo, un año, y estuve de deudor del seminario. Esa es una verdad que cuando dice que cuando Dios invita, Dios paga. Me voy de misionero y en el seminario me dijeron, no puedes estudiar porque tienes una deuda de 500 y pico. Y lo que hizo Extreme, que yo en ese tiempo estaba con Extreme, lo que hizo Extreme hizo, no te preocupes, nosotros te pagamos. Entonces cogieron y ellos pagaron y me dejaron estudiar en el seminario. Después, cuando estuve con Extreme, toda la cuestión, pues sucede estos casos en el que como misionero, pues como lo decían antes en la prédica Diana, tú consigues tus patrocinadores, tienes según tú ya tu dinero y tus patrocinadores desaparecen después de un tiempo y ya pues y desaparecieron, literal desaparecieron, menos la iglesia sigue apoyándome. Eso es lo bueno. Por Creo eso que yo digo, te la patrocinaba también. Tú no me patrocinabas. Tú desapareciste. En Creo que oración, te en pusiste oración. en disciplina. Yo ¿sí? oraba por ti, amigo. ¿Te autodisciplinaste en ese tiempo? No, Sí. mal, ñaño. Bueno, mal. entonces yo estaba en Stream y toda la cuestión y quedé deudor de Stream. Pero después cuando ya salí de Stream y toda esta cuestión, porque ya quedó plantada la iglesia en Manta, salí y yo tenía esa deuda. ¿Qué dije? Yo no sé qué va a pasar con esa deuda o algo por el estilo. La cosa es que después como de medio año me comentan y me viene un hermano y me dice, no, me dice, tu deuda quedó prácticamente saldada, era como 1000 y pico. Entonces me dice, tu deuda quedó totalmente saldada, tú ya no debes nada a nadie. Y eso es una verdad, al menos en mi vida yo lo sentí, de que cuando Dios te invita, Dios paga. Y sí, y yo por ese lado no tengo ni deuda con el seminario, ni deuda con Extreme. Sí, Puedes puedes vivir entrar. en paz. Sí, Sí, puedo entrar tranquilo al seminario. Sí, sí, puedo ir tranquilo a puedo Calero. Vergüenza. sí. Puedo reingresar, no hay problema. Bueno, te esperamos entonces. Ay, no, no. Estudia. Son cosas, realmente las misiones son muy bonitas en muchos aspectos. ¿Hay algún choque cultural que hayas tenido? Porque, por ejemplo, ¿qué países has visitado en sí? Uy, he visitado Centroamérica, menos Costa Rica. Ujú. He estado también en Dominicana. Y en Sudamérica he visitado Perú y Colombia. Y aquí, Ah, ok. en Ecuador. Y, por ejemplo, en esos otros países no te has quedado a vivir, como por ejemplo, ¿solo has visitado nada más una semana? ¿o Sí, bueno, viví en Guatemala Ok. 2 años. Y Colombia sí lo visitaste solamente Sí, por el... y a Dominicana fui un mes de entrenamiento misionero, porque antes de Ah, salir a Guatemala como misionera, fuimos un mes a Dominicana porque ahí estaban nuestros líderes. Entonces fuimos allá a entrenamiento. ¿Y dentro de Ecuador Entiendo. si has tenido choque cultural en sí? Pues no siento que he tenido como un choque cultural propiamente en Ecuador, pero sí he sentido como mucha diferencia en cuanto a la vida de la iglesia, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces sí, porque la vida de la iglesia, bueno, en donde yo estaba, ¿no? No sé cómo es en ese distrito, Claro. pero en donde estaba, bueno, en El Salvador, los jóvenes, por ejemplo, hacemos vida dentro de la iglesia. ¿Cómo? No Sí, nosotros vivimos dentro de la iglesia. Nuestra vida social es la iglesia y los jóvenes de la iglesia. ¿En serio? Y haciendo actividades de la iglesia y todo es la iglesia. O sea, obviamente tenemos amigos de la escuela, del trabajo y esto, ¿Ya? pero nuestra vida principal Ujú. se desarrolla dentro de la iglesia. Qué interesante. Wow, Cuando porque- dices en vida social es ¿Cómo? como... Es todo, o sea, salir a comer, todo, Ajá. todo con los muchachos de la iglesia. Con los de la iglesia, Muchachos de la ajá. iglesia, muchachos de la Y iglesia. Ya. hay una misionera en el seminario que es de Brasil ¿Ya? y hablamos de esto y para ella es como igual. O sea, ¿por qué aquí no es así? Si en Brasil también la vida es una vida dentro de la iglesia y las actividades de la iglesia, liderazgo, reuniones, amigos, todo es dentro de la iglesia. Y en cambio acá, ¿cómo lo viste? Y en cambio acá voy el domingo en la mañana y Sí. adiós, nos vemos el otro domingo.
y ni cuenten conmigo. ¿En O serio? sea, eso es lo que yo percibí, ¿no? Entonces, no hay como tanto compromiso en cuanto a las actividades de la iglesia o la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando hay feriado Sí. de viaje. Y eso Somos. para mí es como, ¿qué? Aquí no pasa, en otro lado pasa. Feriado de viaje. No, pero en mi iglesia, feriado, no, vamos a hacer vigilia, porque si mañana no trabajan, entonces que amanezcan dormidos. Vigilia. Ah, mira. Mira. Los días de Semana Santa, que Ya. son de vacaciones, campamento. O sea, no es que cada familia se va a ir por su lado de vacaciones. aquí O sea, tenemos- acá cuando es feriado, normalmente el pastor en la iglesia se hace cultos. No es que hay feriado. Es muy rara la vez que. Pero los se hermanos hacen no los vienen. cultos. Eso es diferente. Y Los sale hermanos más, no sale más vienen. barato venir al culto que salir de viaje. La verdad que sí. Para Sí, la yo economía. una vez estaba, porque lideré MNI en donde estaba antes, y yo dije, pastor, voy a poner esta actividad. Uy, hermana, no le va a venir gente, porque es que es feriado. Y eso fue muy chocante para mí, De verdad. porque no entendí por qué la gente se va. O O sea, entiendo que es Wow. cultural, pero para mí en ese tiempo yo no podía entender por qué. claro. Ajá, entonces yo desde mi experiencia en El Salvador, lo leí como falta de compromiso. Es una posibilidad muy Pero grande. pues, entiendo que es cultural, ¿no? Porque la gente está viviendo como se le formó. Entonces, sí, eso es parte de la dinámica de aquí. Entonces, no está mal. Porque es parte de la dinámica. Claro, porque es la cultura. Pero yo acá. vengo de otra dinámica. Exacto. Entonces, para mí era... No sé, me choca mucho esa Ajá. parte también. sí. Es que, a ver, ¿qué te digo? Anteriormente, antes de la pandemia incluso, sí vivíamos nosotros dentro de la iglesia. Al menos nosotros, La iglesia era mi nosotros segundo hogar. llegamos viernes, por ejemplo, nosotros Eso era para trabajamos nosotros. de lunes a viernes, y a partir de viernes mediodía o ya a partir de las 6 de la tarde nosotros veníamos aquí a la iglesia y pasamos viernes, sábado y domingo, porque había una vigilia de oración y nos levantábamos a las 3 de la mañana a orar y ahí nos quedábamos a los cultos. Realmente aquí comíamos nosotros aquí y toda la cuestión, y teníamos el culto en la noche y al siguiente día veníamos nuevamente a la iglesia. Entonces, creo que antes de la pandemia sí teníamos ese tipo de cosas, pero incluso teníamos más jóvenes en muchos de esos ¿Te acuerdas cuando aspectos. veníamos a dormir aquí también? Ajá, aquí, justamente aquí donde estamos Sí, en este claro. momento de Aquí estudio, estaban las literas. este era un dormitorio, eran literas, porque aquí nosotros veníamos y dormíamos y al siguiente día pues seguíamos con nuestras actividades dentro de la Sí. iglesia. Era nuestra vida de iglesia. Algo así Pero- era, bueno, es Ajá. en mi iglesia, ¿no? Pero no, yo pienso que sí, yo no lo veo como algo cultural, que algo que viene ya desde hace tiempo. Realmente sea, es algo que pero- vino después de la pandemia, más que nada. Se puede implementar, sí, se puede hacer que la gente interaccione más entre sí, haciendo eventos y todo. Y bueno, pero dentro de la iglesia también. Y es que algo importante dentro de la iglesia y dentro del discipulado son las relaciones, Ujú. ¿no? Porque si yo no encuentro mi grupo dentro de la iglesia, yo me voy, Claro. Ajá. ¿no? Entonces, verdad. toda esta interacción no es solo porque, ay, qué chévere, qué divertido, Ujú. sino es parte del discipulado. Y es parte del crecimiento, el crecer en comunidad o el estar en comunidad, ¿no? Entonces, sí es importante que la iglesia pueda ofrecer estos espacios, no solo a los jóvenes, sino a toda... Es A verdad. todo tipo de Y entonces personas. tú este choque lo viste no aquí en como que viene a ser la cosa, sino en el Ecuador en general. O sea, en la Amazonía, pero fue todo post pandemia, ¿no? En Sí, Amazonía fue post pandemia. y en donde estás sirviendo ahora. Ahora Wow, estoy en no lo Quito. había visto, Ahora estoy claro, en Quito sí. y yo soy líder de jóvenes adultos y la reunión es viernes en la noche. Ajá. Entonces es como un día más para estar en la iglesia. comunidad, ¿no? Sí. Porque no hacemos en el templo. Ah, Hacemos ok. en la casa, en una casa, en otra casa, en Claro, otra casa. como una célula. por así Ajá, decirlo. como una Ya. célula, sí. Ujú. Entonces, una amiga estaba preparando algo y se quedó hasta muy tarde el ensayo.
Y eso fue como le hablaron. Claro. O sea, no, Sí. no puede hacer eso. Y otra vez nos quedamos, pero si nosotros nos quedamos 1 o 2 de la mañana ensayando y era Está en la normal. iglesia, ¿no? exacto, estás en la Entonces, iglesia. claro, se entiende el contexto de la ciudad. Yo soy de pueblo. Ajá, yo soy de un pueblo. claro. Pero el contexto de la ciudad son ritmos diferentes también. Sí, también. Ujú. Pero, ¿sabes qué? La verdad sí se podría decir que es post pandemia porque yo recuerdo, Claro, o o sea, yo sea, siempre he estado metida en la iglesia. Sí, Yo es no que me sí, recuerdo ajá. tanto fuera. Ujú. Yo siempre lo he visto como que estoy aquí todo el día, se cocina aquí, se molesta aquí también, y se ensaya, se trabaja. Y se come. Exacto, y se Todo, come, se come. obvio. Sí. O sea, se tiene que comer. Ujú. Sí, la verdad es que sí, Entonces, es algo que sucedió post pandemia y como tú lo dices, fue algo que no hubo compromiso ya. Después de post pandemia la gente no quiso ya comprometerse con la iglesia ni con nada, entonces incluso hay que ir llamando a los jóvenes, ir acarreándolos, pero que ya. Ricardo. Bueno, como bien dice que todo es post pandemia, también hay otros factores. Por ejemplo, acuérdate que hubo este boom de lo que es las bandas criminales, la inseguridad, la gente tiene ese miedo de poder de salir a su casa y no regresar. Bueno, para eso mejor la gente se queda en su casa o se queda en su casa y no tiene esa confianza de poder venir y estar tranquilo, estar aquí. Yo también tengo una disyuntiva con eso. Porque, por ejemplo, yo veo gente de lunes a viernes en el trabajo donde estoy, que en la Universidad de Guayaquil, ustedes conocen, abajo una discoteca, a la vuelta hay otra discoteca, y hay como 4 o 5 discotecas sí. cerca de la Universidad de Guayaquil, O y si se no- quedan hasta tarde. Entonces, y no te puedo decir que van gente que no es cristiana en ese sentido. Entonces yo he visto con mis propios ojos cómo la cantidad de gente que entra y se quedan hasta altas horas de la noche también. O sea, la gente cuando no quiere No quiere. ir a un sitio, a una iglesia o a un sitio que le va a hacer bien en cierto punto, no asiste. Y se deja llevar por otras cosas que en las cuales ellos ven un poco más divertidas en muchos aspectos en esa área. Pero sí, yo sí lo veo con mucha falta de compromiso. Mucha falta de compromiso y falta de compromiso en las iglesias también, para presionar a sus jóvenes a que puedan asistir a la iglesia, en irlos a buscar, en estarlos llamando, en estar en contactos con ellos a cada rato para que puedan asistir. Y Bueno, no es como una presión, ¿no? Eso justamente iba a decir, no es presionarlos, No, es trabajar no es estratégicamente. presión, sino que es Sábado de crecimiento películas. espiritual de ellos. Claro. Ujú. Entonces, también, como sí concordamos que es falta de compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo está la vida espiritual de esta gente? ¿No? Claro, de Entonces, cada uno. desde el compromiso con Dios, ¿no? No solo de ir a la iglesia y congregarme y que me vean, pero desde mi vida íntima o fuera de la iglesia, cómo está mi compromiso con Dios y mi crecimiento espiritual, las disciplinas espirituales y eso, ¿no? Claro, como Porque dice, cuando- voy porque me dicen o voy porque yo quiero ir. Ajá. Sí, entonces sí yo estoy cerca de Dios, sí yo tengo una relación personal y profunda con Dios, entonces no necesito una presión, ujú. Es verdad. sino yo voy y aprovecho cada oportunidad. Sí, hasta lo haces con justamente el gozo, que es el Ujú. servicio, y estás alegre de estar en la iglesia, sirviendo, Ujú. ayudando, trabajando, justamente por agradecimiento a Dios. Y, o sea, más allá de que se debería llamar a los jóvenes, y es verdad, hay que hacerles el llamado para que justamente se vea que se está una preocupación por cada uno de ellos. Sí, pero igual es decisión propia. Entonces, ya vemos como que algo en la sociedad se prefieren ciertas cosas y también los discursos que se ven en los medios y lo que consumen los jóvenes. Entonces, sí, están altamente atacados y ahí es donde nosotros tenemos que justamente doblar más rodillas, ayunar y orar por cada uno de ellos. Porque el Señor sí obra. Y si ellos alguna vez escucharon la palabra del Señor, efectivamente el Señor va a trabajar con ellos. Entonces, justamente con esa fe y trabajando, obviamente no solo es orar, sino también trabajar por eso,
porque la fe sin obras, entonces, Es muerta. exacto. Y así, entonces es lamentable lo que podemos estar viendo como sociedad en los jóvenes, pero hay que trabajar. Estoy muriendo. Tengo gripe. No tengo idea de cómo sigo hablando, pero ajá, ni cómo canté hoy. Terrible. ¿Tienes más preguntas? Ah, sí, Ricardo es nervioso. Dice. ¿alguna vez has sentido, o sea, te has sentido mal cuando has estado en misión? Por ejemplo, has extrañado a tu familia, has sentido que tu fe flaquea o cosas así. Claro, O- ¿Sí? sí. ¿Y cómo has Eh, superado eso? O sea, Cuando llegó pandemia, hasta ese punto yo decía, yo soy una mujer de fe, una mujer que confía en Dios. Pero cuando llegó pandemia, yo estaba con mucha preocupación por mi familia. O sea, como si estar con Claro. ellos iba a ser una diferencia, ¿no? pero, pero Pero al menos juntos, ajá, preocupados sí, bueno, al juntos. menos juntos, ¿no? Entonces, y yo estaba en Guatemala y mi familia estaba en El Salvador. Entonces, ese proceso fue muy, muy difícil para mí, porque estaba preocupado por mis Claro. padres, mi papi tenía que salir a trabajar. Sí. Entonces, sí, fue muy, muy difícil, pero dentro de ese tiempo, Dios me enseñó a confiar, ¿no? Y me enseñó justo diciendo, no estás, no soy yo, pero sí está Él Claro. con mi familia, ¿no? Entonces, también aquí en Amazonía me enfermé de dengue, me contagié de dengue. Dios. la ya. cantidad de Y mosquitos que hay. en Guatemala yo estaba con el equipo. En Ecuador yo siempre viví sola, o sea, vivo sola. Entonces, vivir sola, La soledad. con ¿Y dengue, con dolor de huesitos, Claro. me dolía hasta el pelo y si tenía sed, me tenía que levantar. Ay, No, entonces pasé algunos días así, muy difíciles, pero Dios es bueno. Claro. Y Dios me dio una familia en Amazonía. Y te adoptaron, Entonces, te cuidaron. Y el papá de mi amiga supo que yo estaba enferma y dijo, no, traigamos a Diana. Y me fueron a traer, me llevaron a casa y su mamá me cuidó, me daba, aquí hay un agua de horchata. Ah, ya. Ah, la agua de Que- horchata, qué Y rica. chontacuro. Horchata es diferente a mi horchata. Ajá, pero agua de horchata de aquí de Ecuador. No, chontacuro no. O sea, sí No. como chontacuro. Ah, ya. Me encanta el chontacuro. ¿En serio? ¿Pero te gusta asadito o crudito? Asado, sí, Asado. asado, Ah, sí. ¿y crudo? No, crudo nunca he probado. Ah, ok, Mm. ok. Y así, o sea, en medio de la dificultad podemos ver la fidelidad de Dios, Ujú. ¿no? Buena. Es verdad. Entonces no es que no vamos a tener momentos difíciles, pero sí podemos contar con la protección de Dios en medio de esto. Qué interesante, qué interesante. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia, como quien dice, pongámoslas así, fea, dentro de las misiones? O sea, Muchas. Bueno, ¿qué te diré? Dice. A ver, ¿Cuál de todas te cuento? ¿cuál sí puedo contar? Dice, pues, La menos Pero fea. feas en el sentido de adaptación cultural o... De adaptación Bueno, cultural. creo que por lo eso sí, eso va de cajón, creo. Siempre. Ajá, sí, Creo que sí, eso va de creo. cajón. Bueno, cuando estaba en Guatemala, los primeros meses sí fueron muy difíciles con el equipo. O sea, no era tanto con la cultura de Guatemala, pero con las culturas que convivían en casa. menos. Wow. Sí, porque mis compañeras vienen de familias grandes, bueno, una viene de familia grande, otra tenía hermanas. Entonces, ellos conocen como una forma de relacionarse que yo no, porque yo tengo un hermano varón y es menor. Entonces, yo nunca tuve el problema de que alguien tomara mis cosas, porque tenía un hermano, Claro. ¿no? Entonces, ni yo sabía que eso me molestaba, porque nunca lo experimenté. No, en mi casa no es de yo tengo que esconder esto porque se come alguien más. No. Si alguien sabe que es mío, Nadie lo toca. nadie va a tocarlo. Y eso puede pasar meses y nadie va a tocarlo porque no es mío. ¿No? La otra persona dice eso no es mío. Es como Dios nos prueba. O sea, no, en mi casa sí se respeta, pero un meses
En mi No, casa no. ya la semana ya están, oye, ¿no se te va a dañar eso? Ah. Ya me lo puedo comer yo. Ahí se pero daña. pide, esa es una forma de pedir. Y es un helado, y está forma de congelado. pedir. pero Te ya- están Es una avisando. forma Es de verdad, pedir. Te es están verdad. avisando. En cambio, a mí no me avisaban. En la casa hay decencia. Entonces, eso fue uno de motivos de discusiones dentro de la casa. ¿Por qué hacen eso? A mí no me gusta que hagan eso. ¿no? Se Entonces, comieron. y por ejemplo, ¿cómo hacemos limpieza? No, es que yo hago verdad. limpieza de una forma, la dominicana de otra, la mexicana de otra, el guatemalteco de otra, y no, eso está mal. ¿Por qué? Porque no es como yo lo hago. Es cierto, es cierto. ¿Qué no saben barrer? Sí, No, no, así, sí, no con se, así, la- así no se trapea. Sí, con Así las no se cosas de trapea, limpieza. así no se trapea en México. Te da algo, hermana. O sea, yo estuve, pero por work and travel. O sea, entonces sí tuve que convivir con otras 7 chicas. Éramos 7 en un departamento, éramos 6. Entonces sí hay pequeñas cosas que tú dices, Ajá, ¿por qué exacto. me molesta? Cosas muy pequeñas que desatan discusiones. Total. Ajá, entonces después ya fuimos acoplándonos, nos adaptamos, ya acordamos como Siempre que tener dinámicas dentro reglas. de la Ajá. casa que estaba bien para todos, ¿no? Que nos hicieran Exacto. sentir cómodos a todos. Reglas, acuerdos. Pero todo. el inicio sí fue. Y con Guatemala, bueno, en El Salvador, y yo hablo como muy... Cuando yo estoy en un discipulado, por ejemplo, Ujú. y yo comienzo a hablar, es como que estoy regañando a la gente. Entonces hablo así como muy Apasionada, Ajá. exacto. Yo estoy apasionada por el tema, ya, ok. Y en Guatemala la gente es muy pasiva, así muy relajada. ¿En serio? Piden muchas disculpas, llegas a la tienda y es, disculpe, me puede vender un agua, perdone que la moleste, pero así, con ese ritmo. Son Aquí tranquilos. no hacemos eso, ¿no? Entonces- Amigo, tú eres así. Sí, o sea, Amigo, tú eres así. Llegas a El Salvador y es, buenas, me da un agua. Buena y la vez, gente sí. no se va a ofender por eso. Ah, En son cambio, más en directos. En cambio, en Guatemala Ok. es como si no pedís disculpas por comprarle, es como, uy, qué grosera. Ah. Entonces estaba yo en un discipulado y con una mujer y la niñita, su hija, estaba por ahí jugando supuestamente. Entonces yo estaba bla, 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 bla. Y se acerca la niñita a mi compañera y dice, ¿por qué ella está alegando con mi mamá? O sea, es porque ella está discutiendo con mi Claro, mamá. está Ajá. peleando. No, yo no estaba discutiendo, yo estaba compartiendo la palabra. Pero ella sintió que yo estaba como regañando, peleando. Le estaba y así, predicando. entonces, sí, Ya no me tú- grite, por favor. Y las tres mujeres venimos de ese tono, porque la dominicana habla Claro. Oh, rápido y habla fuerte. Ujú. La mexicana era del norte. Ah, Habla también muy fuerte. regañado Muy también. fuerte, Sí. muy golpeado. Entonces, las tres regañábamos a la gente. En lugar de predicar Voy a de predicar el evangelio, hermano. Tuvimos que bajar el tono, porque igual en Amazonía es así la gente. Como muy... Suavecito, muy- tranquilito. Muy relajadita. ¿Sabes que yo lo siento así, pero en el área de la sierra? Cada vez que yo voy a Quito y tengo que tratar con personas de sierra allá, son y yo así así como también. que lo siento súper tranquilos, súper tímidos, y yo así, ¿qué? No, sí me da el choque. Es como, ¿cómo les hablo sin que sea como que grosero? ¿Cómo socializas, no? Ujú. Sin, Sí, y, ¿Sabes? en el Meter la caso- pata. En el caso de misiones, pues toca bajarle revoluciones. Porque si necesitamos adaptarnos Claro, y es ser verdad. aceptados por la gente. Es verdad. Entonces sí toca yo cambiar. No Eso se te esperar hizo- que ellos, no, yo hablo así y su problema, no. Sino yo tengo que Claro, tú vas a que servir. bajar un poco. Tú vas tranquilita. Ujú, sí. Sí se te hizo difícil justamente Sí, esos cambios de personalidad. Esa sí. parte fue sí, muy particulares los quetzaltecos. Mira tú. Wow, qué impresionante. Sí. Yo pues, le puedo gritar a la gente en las misiones. Usted sí grita, amigo. Usted Y sí mi grita. amiga hablando con todo el amor Yo del sí mundo. hablo, yo sí hablo fuerte, yo sí hablo Usted sí grita. ¿Usted está hablando o usted está gritando? En cambio, yo soy muy directo. Yo
Ricardo es más pacífico de todos. Al Sí, momento de hablar. directo es la cosa más tranquila. Sí, lo he visto un ratito. Copito ahí. de nieve. Copito de nieve, sí, güey. Copito de nieve. No pregunten qué es copita. Ay, una cosa súper tranquila, nos sacó una historia de explosiones, o sea, Ah, sí. sí, Ah, para chico- que veas, súper chico bomba, random el hombre. Tienen personalidad, Sí, nada más. pero tranquilo, o sea, Ay, tranquilo. no, estoy aquí pues, prácticamente a mis, ¿cómo se diría? Mis felicitaciones pues a Diana por la labor que hace, al menos dentro de la iglesia, Gloria a Dios. con todo lo que le rodea más que nada, porque ella está en el centro de muchas cosas y cómo se distribuye en ciertas áreas para ejercer ese cargo que Dios le ha, en primero Dios le ha permitido estar y las personas que están a su alrededor le han confiado más que nada. Entonces, poco a poco, pues, ella está al tanto de todo. Ah, aquí, ETEC, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? Tú quieres. Ah, no, misiones, ¿tú quieres? Yo sé que tú quieres. Yo Ah. promociono todo. Sí, entonces sí, ella, incluso, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando fuimos a Caleo, ella estaba chequeando todo. Ella es, el pastor Roberto podía estar al frente diciendo, hablando de TEC y ella estaba mirando el que estaba más atento que le interesaba de TEC o el que le interesaba hacer misiones. Estaba en el Ella, stand de todo. aunque ella estaba mirando para allá, pero estaba Por cierto, me contacté con Ricardo y con Mariana y no tuve respuesta. Después hablamos. Hablamos detrás de cámara. No, O sea, no que puede yo me ser. pongo a ver, pero es que lo sobrepienso y ahí es donde ya. No respondí. Ya. Le- No, yo sí huí de esa. Yo como que corrí porque no tengo. Ya, pero en Eso es diciembre, otro tema, en eso es otra diciembre inscribimos y en enero comienzan clases. Mira, ve, ya. Ah, Ya está. ¿Cuándo? En enero ya. Ya, Tenemos un mes. Nuevo Año, nuevo propósito. Así ¿Viste? somos. Que está en tu lista de propósitos. Ajá, sí. Entonces, Sí, el primero. tema Sí, del es siguiente programa. sí. Sí, por favor. Bueno, Diana, tú algunas palabras que quisieras decir, porque ya estamos en el tiempo que quieras llamar a la gente o motivarla para poderla instar a misiones o a estudiar lo que sería la Biblia, en este caso teología. Bueno, primero gracias por el espacio y espero que sigan creciendo para que este podcast pueda ser escuchado por más personas y que escuchen la invitación para que puedan inscribirse en el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Para mí es una bendición poder servir en el seminario. Fue un poco chocante, no voy a decir muy chocante, pero sí un poco chocante al inicio, el cambio de asignación, ¿no? Porque es como pasar de campo a oficina. Entonces, ese cambio para mí fue como, no sé. Pero ahora he entendido el propósito, ¿no? Y el seminario está para formar líderes, Sí. para formar a hombres y mujeres que han sido llamadas por Dios para diferentes ministerios, para diferentes escenarios, ¿no? Entonces es una bendición. Y en este proceso me ha tocado siempre, ¿no? Confiar en Dios y obedecer al llamado que Dios me ha hecho. Entonces, si tengo que decir como algo para aquellos que están sintiendo el llamado de Dios, no solo a las misiones, sino el pastorado a veces da miedo también, ¿no? Y El pastor también. algunos ministerios. A ver, no, depende, ¿no? Cada Depende del quien. pastor o lo que has hecho. Exacto. A eso me iba. ¿Qué hiciste, hermano? Entonces, que oren. La oración Ok. es clave en cualquier llamado y en toda la vida cristiana, ¿no? La oración es clave. Y para mí las disciplinas espirituales, la práctica de disciplinas espirituales también es importante, porque eso se forma desde casa. No vamos al campo a adquirir disciplinas espirituales, porque hay mucho trabajo en el campo. Y a veces todo eso que adquirimos en casa le olvidamos en el campo, porque en medio de tantas tareas es muy fácil el servir a Dios, pero no estar con Dios, ¿no? Entonces debemos recordar que nuestro primer llamado, ¿no? Cuando Jesús llama a sus discípulos en Marcos, llama para estar con Él y después enviarlos a predicar la palabra. Entonces nuestro primer llamado es estar con Dios. Y eso es importante formar desde casa. Y también la preparación teológica.
Y no es porque sirvo en el seminario, pero en mi experiencia, yo llegué a servir en el seminario porque Dios me guió en preparación teológica. Cuando yo comencé a estudiar la maestría, la comencé ni siquiera por qué, porque estaba buscando algunos cursos y el rector del seminario de Guatemala me contactó con el rector del seminario de Costa Rica y tuve una conversación con él. Y él me habló de la maestría y luego me dio vergüenza como decir ya no. Entonces, porque este hombre sacó... Ya me metió. Este hombre sacó tiempo para hacer una llamada conmigo. O sea, ¿cómo conmigo? Si yo, ¿quién soy? Así no lo ve ni Entonces, Mariana ni Ricardo cuando le escribes, dice. Sí, a mí no me ve así, O sea, yo le obviamente. pregunté varias veces porque sí me interesa. En enero, Bueno, en enero. Continúa, hablamos. Entonces, sí, Me siento culpable, voy a estudiar en enero. Entonces, y ya, que después de esa reunión prácticamente quedé yo inscrita en la maestría. Y comencé a estudiar sin yo tener un propósito particular. Pero ahora yo estoy viendo que eso también es parte de la providencia de Dios. El permitirme prepararme. Entonces, eso es importante. Cuando la oportunidad llega, que estén preparados para poder decir sí, ¿no? Entonces, y desde ahora están abiertos todos los programas, diplomado, bachillerato, licenciatura, maestría, depende del nivel en el que usted esté. Pero para mí, la educación teológica es sumamente importante. Y también nuestra relación con nuestra iglesia local. Okay. Sí, porque al momento de decir, quiero ser misionero, es como, ni te conozco. No has servido aquí, quieres ir a Sí, servir a las ajá, naciones. ni te conozco. Ajá. Ricardo. Pero No puede ser, dice. Ah, es un facto. sí, está bien. Entonces, sí, comenzar a servir en nuestra iglesia local, servir en nuestro distrito, porque son ellos que nos envían, ¿no? Y son ellos quienes deben dar testimonio de nuestro llamado. Ok. Chicos, ¿algún mensaje final que quieran decirle a Diana, a la gente que nos ve? De mi parte, muchas gracias por acompañarnos e inspirarnos y contarnos desde tu punto de vista y cómo Dios te ha traído hasta aquí. Yo sé que Dios tiene muchas cosas para ti y esperemos que siga cumpliendo los deseos de tu corazón. Gracias por compartir con nosotros. Es verdad, muchísimas gracias. Justo, igual por este tiempo y por el tiempo que vas a estar aquí justamente en la ciudad. Y también por aclarar ese punto de que uno va a trabajar, pero hay que tener ese compromiso y esa disciplina también con la relación íntima con el Señor y también ese compromiso con el trabajo. Y justamente vas a deconstruirte tú mismo porque tú destruyes todas esas cosas por justamente servir bien, para adaptarte culturalmente, adaptarte a la situación y en el punto de trabajo que estás, porque como misionero no solo vas a plantar iglesias, como lo mencionabas, sino que hay muchas formas de servir y hay que adaptarnos a donde el Señor nos manda. Entonces, muchísimas gracias por aclarar esos puntos que tal vez algunas personas se preguntaban justamente, ¿qué hace un misionero? Y aquí nos lo aclaraste. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Diana. Realmente ha sido un placer tenerte en este programa de Soy o No Soy. Esperamos tenerte en otra ocasión, que nos puedas visitar nuevamente aquí en nuestra querida ciudad y pues poder entablar un poco más a fondo, ver muchas más cosas que como misionera que ha sido y poder experimentar esta unión más que nada con los chicos y poder desarrollar un programa diferente a lo que hemos venido haciendo, pues no, aunque recién llevamos 3 programas, ¿no? Pero 3 diferente. programas, pero diferente. Cada episodio es diferente, hermano. Una Sí, visión. Listo, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Nos despedimos, chao con todos, nos vemos Chao. hasta la próxima. Adiós. Sí, adiós.